es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Mil programas de Muévete. ¿Han tenido ustedes en espacios abiertos dificultades para acceder a la información de carácter público que tenga la Junta de Supervisión Fiscal? La realidad es que, ¿verdad?, muchos sistemas de facilitación de transparencia operan un poquito por diseño. O sea, no es casual el formato en el cual está todo orquestado para que no solamente a través de un vocabulario ya de por sí complejo, técnico, que la persona común que no tenga un perfil financiero económico pues no necesariamente tiene por qué entender, sino además la Junta de Supervisión Fiscal, a través de esta representatividad que tiene el gobierno de Puerto Rico en el Tribunal de Quiebras, con la jueza Taylor Swain en el proceso de Título 3, creemos que tiene amplio margen de mejora para establecer unos mínimos criterios de transparencia. Y en ese sentido, la Junta de Supervisión Fiscal, que como comentaba estableció Promesa en el 2016 y cuando Puerto Rico entra ante la dificultad de pagar sus deudas en este proceso de quiebra, en 2017 empiezan a operar de manera efectiva. Ya llevamos 8 años con la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta, recordemos, tiene un costo aproximadamente para operar sus gastos de nómina, etcétera, de unos 60 millones de dólares al año, y ellos reportan esa parte en un informe mensual donde desglosan su gasto en consultores. Claro, la parte que no divulgan, que es ahí donde entra Espacios Abiertos, es el costo grande del proceso de quiebra, y estamos hablando de que del 100% del gasto solo están divulgando, con esto que acabo de decir, un 15% de sus gastos. Y ahí es donde entra Espacios Abiertos. Nosotros entendemos que las instituciones públicas de Puerto Rico deben aprender del proceso para poder, dijéramos, internalizarlo, no solamente porque estás pagando la cuenta, y cuando digo el gobierno, al final quien paga la cuenta son o los que, como yo, como le comentaba antes de entrar en el programa, lleva 14 años, soy originario de Barcelona, de España, pero me casé con una boricua del área oeste de San Sebastián, lleva 14 años contribuyendo, pagando impuestos y considerando Puerto Rico como su segundo hogar. Creo que es importante que las instituciones locales aprendan y formen parte del proceso y estén sentados en la mesa, no solo sirvan para pagar la cuenta. Y ahí la Junta, el único proceso de transparencia que ha hecho hasta la fecha es decir, mire, aquí en el tribunal, en este website está esta información, pero no la detalla, no la desglosa, y dijéramos, ahí es donde Espacios Abiertos entra y determina que durante todo este proceso se han gastado, desde que inició en el 2016 hasta ahora, solamente en consultores, más de 2.000 millones de dólares. Y las cifras, a veces uno se pierde en los números, pero para que todo el mundo entienda, el Congreso de Estados Unidos sugirió y evaluó que el proceso de Promesa que iba a pagar el pueblo de Puerto Rico en 10 años iba a tener un costo de 370 millones de dólares. Y es curioso que un organismo que ha venido acá a poner un poco en cintura, si se me permite la expresión, al gobierno local, exigiendo pues que no se gaste más de los recursos que se tiene, curiosamente, y que transparenten, y exigiendo al gobierno que transparente sus cuentas, que todos sabemos que eso es necesario y no se había hecho quizá de la mejor manera. Es curioso que a la hora de dar ejemplo con las prácticas que dijéramos vayan orientadas a lo que estás exigiendo al gobierno de Puerto Rico, no se materialicen. Y en ese sentido se ha multiplicado por 5 el gasto inicial que proveyó el Congreso, y después, en términos de transparencia, estos 85% de los gastos totales no se están transparentando. Y ahí creo que hacemos nosotros una contribución para que se avive la conversación y el gobierno local, la Asamblea Legislativa y el Congreso en Estados Unidos, dijéramos, entiendan qué está ocurriendo, porque hasta ahora mismo nadie tenía un detalle concreto de hasta cuánto subía la cuenta y qué se está pagando. Yo a veces pongo este simple metáfora, si se me permite. Es como si a uno lo invitan a un restaurante
le dicen a mitad de la comida prácticamente, ves que tú vas a pagar la cuenta, no te dejan elegir el plato, te eligen el plato más caro del menú y cuando le quieres dar el bocado ni siquiera te da tiempo de darle el bocado. O sea, y eso es una metáfora en el sentido de que no nos están sentando en la mesa, no estamos aprendiendo y solamente estamos pagando la factura, y los consultores que tienen este monopolio de la información, como no están compartiéndola, lamentablemente, Puerto Rico con alta probabilidad va a continuar siendo cautivo de los servicios de estas consultoras, porque cuando quieras resolver algo no te quedará otro remedio que recurrir a ellas. ¿En qué consiste realmente esa política y de los aranceles y el impacto a nivel global? Bueno, el presidente Trump decidió que él iba a poner, mediante esta fórmula que es errónea, tarifas reciprocales, y dice que se las aplica a 185 países, de los cuales hay algunos que son poblados solamente de pingüinos, así que no sé cómo los pingüinos le van a pagar algo de tarifas, pero en fin, eso es parte de lo ridículo de esta política ambiciosa, que como les dije es una política que está basada en una fórmula errónea en algunos de los componentes, que nos vamos a estar aburriendo a los que nos están escuchando, pero que definitivamente es errónea. El problema de esta política arancelaria, de estas tarifas, es que abarca a tantos y tantos países, como estamos viendo en pantalla, a 185 países, de los cuales el primero que estamos viendo ahí es que le ha puesto esta política arancelaria a China, que es la segunda economía mundial, de 145%, y China a su vez le ha puesto una tarifa de 125%, entre otras cosas, a los productos que vengan de Estados Unidos a China. Así que tenemos esta guerra arancelaria, y el presidente Trump ha dicho que él va a estar negociando con muchos de estos países. Quiero destacar que en la misma diapositiva que estamos viendo hay unos triangulitos rojos, y esos triangulitos rojos realmente representan países bien pobres. Sí. Lo que les está poniendo tarifas como en Vietnam de un 46%, que en Camboya de 49%, en Indonesia de 32%, en Bangladesh 37%. O sea, estas no son economías ricas, estas son economías de subdesarrollo, de tercer mundo. Tienes a Myanmar, donde acaba de ocurrir el terremoto ese terrible. Bueno, pues también a ese le puso 44%, y nuevamente con una fórmula que está incorrecta y que debería ser una cuarta parte de lo que está aquí. Pero eso es lo que él anunció, así que nos tenemos que conformar con eso. Y él dice que esto es para realmente él negociar. Y como vemos en la segunda diapositiva, es que es la Unión Europea que le ha puesto tarifas también de un mínimo de 20%, y ahora, porque esto es un pasito para adelante y otro para atrás, pues entonces cambió de opinión, porque me imagino que sus amigos billonarios, especialmente Elon Musk, que trata de vender sus carros Tesla ahí en Europa, pues ve como, oye, se le hace difícil el mercado, y ha puesto en pausa al 10%, pero ha dejado otros, ¿no? Que si el 25% a los carros, que si el 10% que tenía mínimo a todos los productos, pero hasta de los carros ha anunciado en esta semana que también va a estar haciendo exenciones. Hay que ser un detente, porque yo visibilizo a seguros múltiples como un patrimonio, el patrimonio del pueblo cooperativista y del pueblo de Puerto Rico, porque contar con una empresa cooperativa, con una trayectoria como Seguros Múltiples, el Grupo Cooperativo de Seguros Múltiples, pues es admirable para cualquier latitud, y principalmente para el pueblo de Puerto Rico. ¿Y realmente lo consideran ustedes también un patrimonio? Bueno, desde su fundación, la Cooperativa de Seguros Múltiples en el año 1963 fue creada para atender las necesidades de seguros, específicamente del campo de propiedad y contingencia en Puerto Rico por las cooperativas, que en ese momento no encontraban en la industria tradicional
las facilidades para asegurarse. Así que la industria de seguros no le proveía los seguros al sector cooperativo y el sector cooperativo decide entonces fundar 2 empresas de seguros. La primera fue Cosby y 2 años después se funda Cooperativa de Seguros Múltiples. Así que nosotros estamos desde 1963 brindando servicios de propiedad y contingencia en Puerto Rico. Hemos logrado evolucionar significativamente dentro de un mercado a estar dentro de las primeras empresas en Puerto Rico. Como usted muy bien menciona, somos una empresa que contribuimos en muchos aspectos de la vida humana, desde el deporte, la cultura, el arte. Pueden apreciar en nuestras paredes la colección tan grande e importante que tiene la Cooperativa de Seguros Múltiples de artistas, de pintores puertorriqueños, que son una muestra, ¿verdad?, de cómo ese patrimonio que le pertenece al sector cooperativo y al pueblo de Puerto Rico está siendo custodiado por nosotros acá en Cooperativa de Seguros Múltiples. Pronto tendrás tu casa en el metaverso. Mientras tanto, te ayudamos a comprarla en la isla. Vega Coop, de tu lado siempre. Si bien es cierto que el componente familiar necesita de esas herramientas, de esa capacitación constante, no es menos cierto también que también ustedes se ocupan de profesionales, ¿verdad? La formación de profesionales que ayuden a esa tarea. Correcto. Porque una sola organización pues realmente no lo puede hacer todo. Pues lo mucho no es suficiente. Ciertamente lo que se haga tiene un efecto multiplicador valiosísimo, pero también ustedes invierten recursos en desarrollar destrezas y capacitar a otros profesionales que se dedican precisamente al campo de la atención de las familias y todo su entorno. ¿Es correcto? Claro, y es que cada vez más las cifras de maltrato infantil van en aumento, no reducen, van en aumento, particularmente lo que es la negligencia y lo que es la violencia doméstica. Muchos niños están sufriendo de maltrato infantil por causal de violencia doméstica, que es una causal de maltrato infantil, y muchas personas no saben que este tipo de maltrato ciertamente es un maltrato porque causa daño a los niños y a las niñas, un daño emocional que generan heridas que no sangran, ¿verdad? Así es que nos hemos dado a la tarea también de orientar no solo a las familias, sino a profesionales de cuáles son los componentes y las tipologías del maltrato infantil. Existe maltrato físico, pero existe también maltrato psicológico, maltrato por negligencia, que es falta de acción para la supervisión, lo que son los cuidados médicos de los menores también. Hay violencia doméstica o violencia psicológica por causa de violencia doméstica también. También existe abuso sexual, lo que es la explotación y el maltrato institucional, que es cuando nosotros los profesionales incurrimos en maltrato por acción, porque hacemos algo o dejamos de hacer algo que causa daño psicológico, físico y al bienestar de menores. Hemos visto como una proliferación del uso de este tipo de figuras jurídicas, ¿verdad? Si se le puede llamar de esa manera. Pero no solamente una proliferación en términos de la cantidad que cada día uno está viendo, pero cumplido ya hace unos cuantos semanas el periodo en Puerto Rico de erradicación de declaración de impuestos, ¿verdad? En el mes de abril vemos y escuchamos cuentos, ¿verdad? Relatos, historias de personas que tenían una perspectiva de que iban a tener una evitación contributiva y resulta que eso no fue así. ¿Usted nos podría poner en contexto qué realmente son estas figuras jurídicas? ¿En qué consiste? Pues mira, es bien interesante, ¿verdad? Porque la figura de la compañía de responsabilidad limitada no es una corporación, tampoco es un negocio propio.
viene siendo una figura que busca reconocer o busca cubrir los beneficios, ¿verdad?, de ambas formas de hacer negocio. En el caso de Estados Unidos, ¿verdad?, en muchos estados, la figura de la LLC es una ley separada, ¿verdad?, que tiene su propia codificación y tiene su propia normativa. En el caso de Puerto Rico, que nosotros adoptamos esta figura, nosotros la incluimos dentro de lo que es la ley de corporaciones. Y en ese sentido, pues es importante porque a veces la figura puede ser muy poderosa, pero si no la diseñamos de forma adecuada, pues puede tener sus preocupaciones y puede tener ¿verdad?, puede tener sus dificultades. En el caso de Puerto Rico, yo siempre hablo, ¿verdad?, en términos de experiencia. Generalmente cuando viene una persona a mi oficina, pues generalmente me dice, mira Iván, yo quiero montar un negocio, pero verdaderamente a mí me gustaría de alguna manera pues proteger mis activos, ¿verdad? Y muchas veces pues vienen con la idea pues de la figura corporativa, etcétera. Pero a la misma vez me dicen, Iván, yo le tengo miedo a la corporación porque yo sé que hay muchas formalidades, hay muchas cosas legales que tengo que cumplir y verdaderamente yo quiero mantener mi negocio simple en términos organizacionales y administrativos. Y ahí entonces que viene la figura poderosa de la LLC. ¿Cómo yo puedo beneficiarme de los elementos que tiene una corporación de proteger mis activos personales de cualquier cosa que pueda suceder en el negocio, pero a la misma vez mantener la simplicidad tanto administrativa como organizacional? ¿Sueñas con comprar tu propiedad? EACOP está de tu lado siempre para ayudarte con ese sueño. Nosotros contamos con todos los productos del mercado hipotecario para poder ayudarte. Llámanos al 915-0030, que estamos esperando tu llamada para poder cumplir con tu sueño. Al final del mandato del presidente Biden, se aprobó lo que se conoce como la ley de equidad. ¿En qué consiste esa ley y qué impacto tiene sobre beneficiarios o contribuyentes en Puerto Rico? Bueno, básicamente esa ley de equidad lo que hace es eliminar otras leyes anteriores que llevaban muchos años, una ley del 83, otra ley del 77. Y esas leyes afectaban la manera en el que el Seguro Social iba a realizar los cómputos o pagar o no pagar beneficios a una persona que cualificaba por X o Y razón, pero que esta persona, además de cualificar a cierto beneficio del Seguro Social, había realizado otros trabajos que por ley no habían pagado Seguro Social y recibe una pensión de ese lugar donde no pagaba Seguro Social. Pues lo que había anteriormente era que había unos ajustes o unos descuentos a esos beneficios. Lo voy a explicar un poquito más en detalle más adelante, pero básicamente lo que la ley de equidad dice es que de ahora en adelante se le va a pagar a estas personas normalmente. O sea, si cualifican a X o Y beneficio, el hecho de recibir una pensión de un trabajo que por ley no cotizaba al sistema de Seguro Social no va a ser considerado a la hora de determinar cuánto vas a cobrar si algo. Yéndonos un poco a la historia, el Seguro Social cuando comenzó iba dirigido mayormente a las empresas privadas que no le ofrecían pagar el retiro a sus empleados. En los años 50 se le dio la oportunidad a grupos de gobierno, ¿verdad?, empleos gubernamentales en los estados y los territorios que ya tenían un sistema de retiro de ese lugar que trabajaban de gobierno, si querían escoger pagar el Seguro Social además de su pensión. En el caso de Puerto Rico, pues históricamente pues los maestros, los policías y los jueces estatales decidieron que no, que se quedaban con su sistema de retiro sin aportar ese sistema. Posteriormente hubo otras leyes que lo que hicieron es, ok, ya que usted recibe una pensión de ese lugar donde no pagó Seguro Social, no vamos a pagarle normalmente. Me explico. Para que un maestro, por ejemplo, el Departamento de Educación, que por muchos años no cotizó al Seguro Social por ese trabajo porque por ley no pagaba Seguro Social, y aclaro que los maestros, la mayoría de ellos, comenzaron a pagar Seguro Social en el 2021. ¿Okay? El 22 me parece, en el 2022. Pues esta persona, si nunca pagó Seguro Social, no va a cualificar a Seguro Social por su trabajo, por supuesto, porque no lo pagó.
pero esta persona por el lado había hecho otros trabajos que sí pagó seguro social, que pagó, qué sé yo, escuelas privadas, negocio propio, otro tipo de trabajo. La vida realmente es compleja. Yo le digo que es una escuela, Rubén. Y tú que tienes una posición donde ya es una posición de liderazgo, donde tienes que trabajar con diferentes caracteres, diferentes seres humanos, diferentes personas, debes de liderar, y usualmente se lidera por el ejemplo, que es lo que tú haces tan espectacularmente con el programa que tienes y lo que quieres llevar y la información que tú quieres llevar. Sin embargo, debo decirte, Rubén, que nunca es acerca de esa otra persona, siempre es acerca de quién soy y cómo estoy conectando conmigo. En muchas ocasiones esa frustración, hablaba yo en la radio esta mañana, que en muchas ocasiones hay cosas que simplemente no podemos controlar. Tú no puedes controlar el tráfico, tú no puedes controlar el clima, tú no puedes controlar... Hay muchas cosas, tú no puedes controlar si hay luz o no hay luz. Sí tú puedes controlar o tú reaccionas a esa situación o tú accionas a esa situación, que son dos cosas bien diferentes. Si reaccionas, le estás diciendo a tu mente, protégeme de esto, y ella se va a encargar de detenerte y protegerte. Si accionas, tú le estás diciendo a tu mente, hay un proceso de aprendizaje. Y siempre que hay un proceso de aprendizaje, no hay ningún problema porque yo estoy contigo, vamos a poner información nueva, vamos a crear conexiones neurológicas nuevas. Hay algo que se llama neuroplasticidad autodirigida. Y eso es donde tú le estás dando estructura a tu cerebro constantemente. Y Rubén, a lo mejor probablemente te pasa esto a ti. No, me dicen, yo le digo, estás viendo las redes sociales mucho tiempo, te estás comparando y a veces suben tus emociones, bajan tus emociones. Si no las estás utilizando para el trabajo, no es la mejor porque estás subiendo y estás bajando las emociones y eso altera tus niveles de estrés. Me dicen, no, Manolo, eso a mí no me trae problemas. Y yo le digo, es que tú no tienes control de eso se encarga tu subconsciente y tú te estás estructurando por los 5 sentidos. Lo que tú escuchas, lo que tú ves, lo que tú hablas, lo que tú comes y lo que tú tocas. La mente constantemente está creando programas, estructurándose. Pensábamos que el cerebro, bueno, los científicos pensaban que el cerebro nada que ver, que no se podía estructurar, que era algo, pero ya está comprobado que es moldeable y se está moldeando constantemente. Por eso es que la gente, tú ves que alguien sale de un lugar humilde, pobre, lleno de retos y se convierte en un empresario, líder, influyente, porque tuvo la capacidad de llevar su mente a ese crecimiento y a ese desarrollo. Vamos a discutir hoy unos preparativos básicos y como dije ahorita, parece repetitivo, pero hay que repetirlo porque mira, la falta de energía nos trae muertes, nos trae problemas de fuego, nos trae un sinnúmero de problemas que son relacionados por no tener energía, que por eso es que me gustaría hoy hablar sobre ello. ¿Qué es lo primero que piensa una familia cuando viene la época de huracanes? Pues nada, ir a uno de estos centros comerciales grandes o comercios grandes. Quiero comprar una planta eléctrica. O sea, la gente no piensa, lo primero que piensa es la planta y después la gasolina. Y ahí tenemos el primer problema. ¿Cómo yo voy a utilizar correctamente una planta de gasolina o diésel o gas o whatever? Todos los años vamos a oír que si murieron por los gases de la planta, porque esa planta yo no la puedo localizar en cualquier sitio de mi hogar. Esa planta va a generar unos gases venenosos que para mala pata, si te contaminas, posible. Yo me acuerdo de la noticia en Bayamón, aquella pareja, matrimonio que llegó a su casa, prendió la planta abajo donde son los parkings, se fueron al segundo piso a dormir y murieron, porque ese gas te adormece, tú no te vas a dar cuenta. Así que tenemos la primera situación, que es dónde coloco mi planta eléctrica. Pues mi planta eléctrica yo la tengo que colocar en un sitio ventilado, fuera del área habitable, y eso es bien importante. Pero como en Puerto Rico, el que trabaja con los ajenos, esa historia de que me prendieron unos cortadores de grama y se llevaron la planta, y tú creías que era la planta, era una cortadora de grama. El puertorriqueño es bien inventivo. Entonces, ¿qué pasa? Esa planta yo tengo que saber dónde la voy a localizar. ¿Dónde? Un sitio alejado de ventanas y puertas, por lo menos 20 pies. Y por ahí estamos haciendo
el primer paso para protegernos de esos gases. Segundo paso, gasolina. Queremos tener una planta de unos $300 o $200 trabajando 24 horas al día. Eso no vino para eso. Y aún así, que se nos queda sin gasolina y vamos inmediatamente a echar gasolina con esa planta caliente y tratarla de prender otra vez. Ese es un error craso. Esa planta tú tienes que dejar que se enfríe. Y una vez que esté fría, en el área ventilada vas a echar gasolina nuevamente, secar si se cayó por alrededor, separar el tanque de gasolina del momento que estás prendiendo esa planta. No la dejes cerca de la planta. Vamos a sacarlo fuera. Ustedes tienen su marca porque procesan el café y ponen en la góndola o en los mercados, en los distintos canales de distribución, el café ya como producto final. Aparte de eso, ¿ustedes compran café a productores o a fincas y colocan en el mercado o solamente compran café para la producción del producto final de Cibale? Nosotros, al ser la única cooperativa de café comercial, pues hay unas pequeñas que se están levantando y queremos apoyarlas que se crezcan más. Pero al ser la única cooperativa de café a niveles comerciales, nosotros buscamos darle al caficultor la mejor paga por su café. Obviamente queremos que sea un buen café, le hacemos las pruebas y lo adquirimos. Para que tengan una idea, el café se paga por almud. El precio del almud en Puerto Rico, que es aproximadamente 28 libras, el precio del almud es $18, el de café uva, lo que le llaman madura, que es como el mejor café en el proceso. Nosotros este año lo estamos pagando a $23. O sea, nos adelantamos a todos los aumentos que vayan a venir por ahí, así que lo estamos pagando $5 por encima, cada almud. ¿Para qué? Para que el caficultor pueda tener mejores beneficios y que el problema principal, que es que hay falta de colectores, que no hay un cambio generacional, que nuestros agricultores, el promedio es de 60 años. Así que puedan ver las nuevas generaciones que tener tu finca y desarrollarla es rentable, que no es solamente se trata de algo por la industria alimentaria o la soberanía alimentaria, sino que también puedes de aquí que tener tu familia, puedes tener tu casa, tu carro, puedes hacer negocio con esto. Muévete. Es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.